Vale, pues empezamos, Marta. Ya tenemos Por a supuesto. 35 personas. Entonces, bueno, como andamos un poquito justos de tiempo, vamos a empezar ya a enmarcar un poquito las jornadas y para ello vamos a estar Marta Méndez, que me acompaña, y yo, que soy Miquel Aguas y soy el secretario de la Federación Sos Racismo. Entonces, bueno, lo primero que os quería es dar las gracias a todas las personas. Finalmente nos hemos inscrito 180 personas, más quienes estamos en este otro lado de la pantalla, con lo cual sí que representa un interés por parte de la población en este fenómeno de los menores no acompañados, de infancia inmigrante, y cuál es el papel que tenemos como sociedad y qué podemos hacer para protegerlos. No solamente en el plano local, que es lo habitual, sino también en el plano de la Unión Europea y desde los mecanismos internacionales. Entonces, nuestra intención durante estos 2 días es poder analizar un poco ese marco. Por eso también agradezco que nos acompañe Marta, como representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, que, bueno, como ministerio tiene mucho que decir, no solamente financiar esta jornada, con lo cual se lo agradecemos, sino también, pues bueno, en esas competencias que tiene como ministerio, pues también tiene un campo de juego muy interesante. Y también agradecer pues bueno, a los ponentes que a lo largo del día de hoy y de mañana van a estar acompañándonos y dándonos los diferentes puntos de vista a la hora de aproximarnos a esta realidad. Una realidad que para nosotros como federación no es nueva. Muchas veces estamos también dentro de la trampa de la modernidad, que parece que lo que estamos viviendo con los menores y la infancia inmigrante es algo nuevo. Pues, desgraciadamente no lo es. En lo personal y como federación llevamos hablando de esto ya desde principios de los años 2000, sobre todo con la realidad, y nos lo podrá contar Santiago, nos lo podrá contar Miquel o Meme un poco más tarde, con la realidad que tenemos en Andalucía, en Cataluña y en Euskadi. Eso a principios de los años 2000. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho bien? Para que 20 años después sigamos hablando de lo mismo y prácticamente en los mismos términos. Ese es un poco el sentido de las jornadas. Sí que es cierto que hay cosas que han cambiado. Y es cierto que, a diferencia de hace 20 años hasta ahora, hay una mayor presión de los medios de comunicación y hay partidos que explícitamente van contra esta realidad. Entonces, ahí sí que hay un cambio de paradigma que es importante y que debemos también analizar a lo largo de estos días. Ahora bien, ¿todo lo que ha pasado ha sido malo? No, porque sí que en los últimos años estamos viendo que hay cambios. Cambios que vienen también de las administraciones, desde los diferentes espacios que hemos analizando. Cambios que vienen desde la Unión Europea con el plan de acción sobre los menores no acompañados de la Comisión, sobre la comunicación sobre protección de menores también de la Comisión. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea también comienza a abordar esta realidad dentro de sus informes anuales. El Defensor del Pueblo, que también nos contará Elena qué es lo que están haciendo. Santiago también nos contará qué se está haciendo desde el Gobierno de España con esa modificación del reglamento para tratar de facilitar la transición. O los informes también las propuestas que se están haciendo desde la Red Europea de las Migraciones, en las que, bueno, ya se empieza a abordar la necesidad de dotar a estos menores en ese tránsito de un permiso. Ahora bien, el problema es que tenemos ese plano en el cual las instituciones sí que están tratando de cambiar, pero una realidad que ha cambiado poco. Una realidad que, al igual que hace 20 años, seguimos sin tener unas soluciones duraderas, seguimos teniendo problemas en el tránsito hacia la edad adulta, seguimos teniendo problemas en la determinación de edad de estos jóvenes y seguimos teniendo problemas con una sociedad que es muy hostil. En medio, pues hemos tenido propuestas de todo tipo para tratar de avanzar en este camino, desde las muy extremas, de expulsión inmediata y de blindaje de fronteras, las polémicas, como la que ha propuesto un juez en Francia recientemente, en la cual pues bueno, propone que una de las soluciones que se den a esta realidad es el retorno del menor a su país de origen, por tratarse, a su juicio, del bien superior del menor, que es estar con su familia. Una propuesta que también se ha debatido en España, al igual que se ha debatido en España pues la creación de centros en los países de origen. Otras propuestas que son menos polémicas, que vienen también desde el otro lado. Pues, por ejemplo, hoy hay, en lo más reciente, las propuestas que ha hecho Save the Children de la asignación de un tutor a cada uno de los jóvenes migrantes no acompañados, o la concesión de la documentación automática, que llevamos mucho tiempo reclamándola.
o incluso otras propuestas que vienen por el aumento de los recursos en los procesos de emancipación, procesos que a menudo están muy poco dotados o son inexistentes. Entonces, por eso hemos pretendido también con la jornada dividirlo en dos planos. Uno, en la protección, que será lo que hablemos a lo largo de la mañana de hoy, y luego la segunda parte, que no solo es proteger, es también facilitar los espacios y los mecanismos para que estos chavales y chavalas no tengan solamente un periodo de protección en el cual se acabe y poco más o menos nos desentendamos. Tenemos también que generar algún tipo de mecanismo que nos permita a jóvenes nacionales y extranjeros, pues también facilitar ese proceso de emancipación. Y para ello, pues bueno, la intención que tenemos en los dos espacios es partir del mismo esquema, hacer un primer análisis jurídico desde la academia, en el caso de hoy, la academia y la institución, en este caso con Santiago Yerga, y desde la parte de las organizaciones sociales con Miquel Masqueán, y después ver cómo todo eso aterriza en el papel que tienen las organizaciones sociales, que será la segunda parte, junto con la academia, que dinamizará después mi compañera Eloía. Y mañana pues utilizaremos un poco el mismo esquema, a través de un marco dibujado por tres personas, Diputación de Guipúzcoa, el Defensor del Pueblo y la Academia a través de José Miguel Sánchez Tomás, plantearnos cuáles son los agujeros, los huecos que tiene el sistema actual para poder trabajar en la transición. Y luego acabaremos hablando de cuál sería el rol de la sociedad civil en este proceso, porque tendremos que tener un rol probablemente no protagonista, porque los protagonistas deben ser las administraciones, pero tenemos que tener un rol. Y luego no solamente tener un rol, sino también asumir que en ese proceso de emancipación hay elementos externos que tendremos que trabajar. Abrir un periódico, abrir un medio digital y empezar a ver cómo estos chavales y chavalas están en el centro del debate político es peligroso. Y tendremos también que buscar soluciones a esta realidad. Entonces, bueno, nuestra intención es trabajar un poquito durante estos 2 días en todo este campo, y por eso os agradecemos a todas las personas que estáis por aquí, ya 50 en esta inauguración, que hayáis participado, y sin más pues le doy la palabra a mi acompañante Marta, que Marta es diplomática de carrera, es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, y ha trabajado en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ha estado destinada como segunda jefatura de las embajadas de España en Jamaica y Namibia, y desde agosto de 2016 forma parte del equipo de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, donde se ocupa de varias áreas temáticas y geográficas que sí que la aproximan perfectamente a esto que vamos a tratar ahora, como es el tema de empresas y derechos humanos, la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, derechos de infancia y juventud, sanciones por violaciones de derechos humanos y seguimiento de la situación de los derechos humanos en Europa del Norte, en Europa y América del Norte. Pues Marta, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Gracias, Miquel, por esta bienvenida. Gracias también a SOS Racismo por contar con el Ministerio de Asuntos Exteriores para participar y para inaugurar estas jornadas. Muchos se preguntarán qué pinta aquí Exteriores, ¿verdad? Puesto que a primera vista parece un problema más de orden interno que afecta a, bueno, una vez que estos chavales llegan a España, ¿verdad? Las diferentes problemáticas que hay, y entonces pues se tiende a pensar que las instituciones o las administraciones implicadas en esto, en la gestión de los problemas derivados precisamente de la presencia de menores extranjeros no acompañados en España, pues es un ámbito exclusivamente de servicios sociales, por ejemplo, o como mucho pues de los departamentos de infancia de las comunidades autónomas o del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Bueno, pues el hecho de que Asuntos Exteriores esté presente y que haya, entre otras cosas, colaborado para que este acto pueda llevarse a cabo, responde fundamentalmente a una línea de trabajo específica que tiene el Ministerio, cuál es la promoción y protección de los derechos de los niños. En el Ministerio de Asuntos Exteriores tratamos muchos temas, altas negociaciones de tratados internacionales, asuntos geopolíticos,
Bueno, pues todo lo que normalmente se infiere de un Ministerio de Exteriores, pero también tenemos una línea muy importante de trabajo que es la promoción y protección de los derechos humanos. De hecho, dentro del Ministerio existe una oficina específica donde yo me encuadro, como tú bien has presentado, que es la Oficina de Derechos Humanos, donde trabajamos en todos los ámbitos de derechos humanos y en todas las partes del mundo. Es, bueno, evidentemente un enfoque muy ambicioso que pretendemos o intentamos abordar con los recursos siempre limitados que tenemos, humanos y materiales. Y precisamente por esa limitación de recursos, en su momento nos establecimos unas líneas de trabajo prioritarias. Y una de esas líneas de trabajo prioritarias es precisamente los derechos de la infancia. Infancia y juventud, aunque sabemos que bueno, pues no hay un término internacionalmente reconocido para juventud, pero en la medida de lo posible intentamos que bueno, la atención a las personas incluso vaya un poquito más allá de los 18 años. Al ser exteriores, realmente nosotros desarrollamos poca labor en el ámbito o en el interior de las fronteras españolas, puesto que nuestra principal tarea consiste en representar a España en los principales foros multilaterales en los que se abordan los derechos de los niños, defender la posición española, participar en las negociaciones de resoluciones, de declaraciones, de textos que tienen que ver sobre infancia fuera de nuestras fronteras y asimismo servir de cauce de comunicación entre esos organismos internacionales y las autoridades nacionales españolas por cuantos temas puedan afectar a la infancia española o extranjera. Nuestro principal campo multilateral de trabajo es, como no podía ser de otra manera, la Organización de Naciones Unidas, puesto que es el foro más universal y sin descuidar, y ahora hablaré de ellos, otros importantes foros como la Unión Europea o el Consejo de Europa, es en el ámbito de Naciones Unidas donde más podemos o donde mejor y más recientemente hemos encontrado precisamente el tema de los menores migrantes, no solamente pues porque en Naciones Unidas hay muchos otros países y no solo España que se enfrentan a esta situación de menores migrantes que llegan a sus países y que tienen que abordar esta situación, sino porque también desde hace unos años el Comité de Derechos del Niño, que es el órgano de expertos que controla la aplicación de la Convención de Derechos del Niño, ha venido prestando una especial atención al tema de los menores migrantes. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas se llama así, Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, pero es importante saber que no es un órgano de Naciones Unidas, sino que es lo que conocemos en la jerga onusiana como un órgano de los tratados, es decir, es un comité de expertos que no representan a sus estados. Incluso España ha tenido en su momento un representante, entre comillas, español en dicho comité porque no representaba al Estado ni al gobierno español. Era un experto, pero era español y, por tanto, en su momento la candidatura la presentó España y considerábamos que era el representante español. Que, como digo, se dedica a vigilar el cumplimiento, también a desarrollar la Convención de Derechos del Niño cuando hay pues, temas que se pueden explicar o que se pueden desarrollar. Y en esa labor de vigilancia del cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño por los Estados parte, pues hace unos años la propia Convención se dotó de un protocolo facultativo que otorgaba a cualquier persona, incluido un niño, a presentar una especie de denuncias ante los estados parte que hubieran firmado ese protocolo para denunciar el eventual incumplimiento de la Convención por parte de los estados. En base a ese tercer protocolo facultativo que España firmó y fue uno de los primeros estados en firmar, España ha recibido bastantes denuncias
que llevan el título realmente de comunicaciones individuales, puesto que el comité no es un órgano jurisdiccional, es un comité de expertos. Y de esas 50 y pico denuncias que ha recibido España, el 90% versan precisamente sobre menores extranjeros no acompañados en España. Y más específicamente sobre la determinación de la edad de esos menores extranjeros no acompañados. Porque los comunicantes, los autores de las comunicaciones, como digo, en algunos casos niños y en otros casos los representantes de esos niños o los abogados o organizaciones de la sociedad civil que los asisten, reclaman al comité que en España el procedimiento que existe actualmente para la determinación de la edad no se ajusta a las previsiones de la Convención de los Derechos del Niño por muchas razones, pero entre las más importantes destaca el hecho que no se considera el interés superior del menor porque se procede de manera sistemática a la realización de unas pruebas médicas que no son hoy en día concluyentes y que pueden tener un margen de error suficientemente importante que podría llevar a calificar como mayor de edad a una persona que a lo mejor tenga 17 años o 17 años y medio, puesto que esas pruebas, como digo, no se consideran que hoy en día tengan la certeza científica necesaria para ello. Entonces, este tema, como digo, ha saltado a la palestra del Ministerio de Asuntos Exteriores y, por tanto, de la Administración española a raíz, digo, desde el punto de vista de Naciones Unidas, porque, como bien has dicho, Miquel, pues esta situación existe en España desde hace muchos años y no desde que el comité se empezara a ocupar del tema. Pero bueno, en lo que a nosotros como exteriores corresponde, esta situación, esta problemática, nos la ha planteado Naciones Unidas y nos está obligando a que la Administración española se replantee el sistema que tiene de determinación de la edad, que se replantee incluso cuál es el sistema de atención integral a los menores extranjeros no acompañados. Y lo único que, bueno, pues los dictámenes del comité, que ya ha valorado algunas de esas comunicaciones y que ha estimado que España no ha cumplido con la Convención de Derechos del Niño en ciertos asuntos, claro, los cambios que nos exige el comité para adecuarnos a la Convención son enormemente complejos y algunos de ellos incluyen modificaciones legislativas que evidentemente no puede por sí solo hacer el Ministerio de Exteriores, sino que pues debe ser el resultado de una reforma eventualmente legal en las Cortes. Como digo, esto es un tema que se viene arrastrando ya desde hace por lo menos 4 años. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con menores extranjeros no acompañados lo conocen bien. España está en comunicación constante con el Comité de Derechos del Niño para ver cómo podemos dar respuesta a esas comunicaciones, cómo se puede adaptar la práctica, la legislación española a lo que nos pide el comité, porque España ha firmado la Convención de Derechos del Niño y se ha comprometido a cumplirla, pero a veces los resultados no son ni tan rápidos ni tan evidentes como se desearía, puesto que, como digo, estas cuestiones desbordan el amplio o el campo de acción de un solo ministerio y afectan a todas las administraciones públicas. Eso en cuanto a Naciones Unidas. Brevemente, si me permites, Miquel, también quería hacer una referencia, porque además tú lo has nombrado, a la Unión Europea. Efectivamente, dentro de la Unión Europea existe también una preocupación creciente por la situación de los menores extranjeros y especialmente de los menores extranjeros no acompañados. Cierto es que esa preocupación no se comparte por igual en todos los países, puesto que no todos los países están afectados de la misma manera. Es decir, no es lo mismo el caso español, el caso griego, el caso italiano.
que pues el caso finlandés, porque evidentemente las cantidades y el número de menores extranjeros no acompañados que se reciben no es lo mismo. Pero, como ya comentabas, la Comisión ha tomado la iniciativa para intentar establecer unas líneas directrices que sean observadas por los Estados miembros al respecto. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea está jugando un papel muy activo. La agencia de por sí no puede adoptar ningún tipo de legislación, pero ayuda a los Estados a que mejoren a través de buenas prácticas o a que conozcan cómo hacen otros Estados. Y concretamente en el caso de España, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su momento se dirigió a España, organizó en España incluso un seminario específico sobre esta cuestión, donde estuvieron representados sectores de la administración española, y también ha elaborado una publicación sobre las diferentes situaciones de los menores extranjeros no acompañados en cada uno de los países de la Unión Europea. Y por último, querría señalar también el ámbito o el marco del Consejo de Europa, a no confundir con la Unión Europea. Son dos organizaciones internacionales diferentes, pero el Consejo de Europa es especialmente relevante en esa cuestión porque entre sus valores, entre sus funciones, destaca la de precisamente velar y promover los derechos humanos. Si la Unión Europea es diversa, pues el Consejo de Europa, con el doble casi de miembros, es todavía mucho más diversa. Pero bueno, de nuevo, hay países que incluso no son mediterráneos que también tienen esta situación de menores extranjeros no acompañados, y aunque el Consejo de Europa en sus trabajos puede parecer que va más retrasado que la Unión Europea, en el ámbito de la protección de los menores extranjeros, la realidad es que muchas veces el Consejo de Europa marca una línea de trabajo, pero al no poder establecer legislación obligatoria, como es el caso de la Unión Europea para sus miembros, pues a veces pasa más desapercibido para el público en general. Pero en el seno del Consejo de Europa existe un comité específico sobre los derechos de los niños, y en ese comité específico se está trabajando en una decisión, en un instrumento que, bueno, no tendrá, como digo, carácter obligatorio, pero que es específico sobre niños migrantes. Con lo cual vemos que en la esfera internacional más cercana a nosotros, o por lo menos en la que España despliega gran parte de su actividad internacional, el tema de los niños migrantes, de los menores migrantes, es un tema de especial actualidad, y el Ministerio de Asuntos Exteriores participa en nombre del Estado español en todas esas negociaciones, en todos esos foros, con la idea siempre última de cumplir nuestras obligaciones con la Convención de Derechos del Niño y actuar siempre con el interés superior del menor como principio fundamental. Otra cosa es que luego, bueno, pues las normas nacionales, las prácticas, y más en un estado especialmente complejo como el nuestro, un estado autonómico en el que las competencias muchas veces que afectan a estos menores están transferidas a las comunidades autónomas, no nos permita reaccionar o mostrar fuera de nuestras fronteras que estamos haciendo los cambios necesarios para cumplir con esa normativa. Pero bueno, en ello estamos, y prueba de ello es este seminario y otros seminarios que en la medida de lo posible desde Exteriores invitamos a realizar, y colaboramos en la medida, como digo, de nuestras posibilidades para que al menos haya un debate, para que esta cuestión se oiga y, bueno, y la Administración tome nota de lo que tenga que tomar, evidentemente. Pues muchísimas gracias, Marta, por tus palabras. La verdad que marcan muy bien lo que vamos a trabajar durante los 2 próximos días.